Juro. El nuevo primer ministro de Perú, Héctor Baler, asumía el cargo en el Palacio de Gobierno de Lima ante un debilitado Pedro Castillo. El presidente también tomó juramento a 9 ministros nuevos y ratificó a otros 9. Es la tercera remodelación de gobierno en apenas 6 meses en el cargo. Así, Castillo confía en dejar atrás una accidentada primera etapa como presidente. Pero la oposición no se lo piensa poner nada fácil. El partido derechista Avanza País anunció que presentará una acusación constitucional para intentar su destitución. Esta formación ya intentó en noviembre abrir un juicio político contra el mandatario, pero la moción fracasó al quedarse a 6 votos de conseguir los 52 necesarios para ser admitida a trámite. Ante una inestabilidad política que no cesa, los adversarios de Castillo cuestionan su idoneidad para mantenerse en el cargo. El presidente perdió una gran oportunidad para poder armar un gabinete que realmente sirva al Perú. Se ha equivocado nuevamente de coger a gente que no es idónea para los puestos que ha nombrado. El nuevo gabinete llega en medio de una grave crisis ecológica por el último derrame de crudo en la costa del Pacífico. Quedará en manos del nuevo ministro de Medio Ambiente, Wilber Supo, cómo afrontar la catástrofe y el desencuentro con la petrolera Repsol sobre la responsabilidad del vertido. La inestabilidad en la que está inmersa Perú desde hace ya 5 años no ha hecho sino incrementarse con la llegada al poder de Pedro Castillo, y sus tropiezos no le ayudan a remontar en popularidad. La pasada semana se desató una tormenta política cuando en una entrevista sugirió que favorecería la salida al mar de Bolivia. El recién cesado canciller peruano Óscar Maurtua tuvo que corregir las palabras del presidente sobre un asunto que ya zanjó la Corte Internacional de La Haya en 2013 en contra de las aspiraciones bolivianas. Para comprender mejor lo que ocurre en Perú, analizamos la situación con nuestro compañero Isaac Risco, de la redacción de Deutsche Welle en español. Se encuentra aquí con nosotros. Isaac, buenas noches. Bueno, mencionábamos que se trata del tercer gabinete en tan solo 6 meses. ¿Cómo se puede explicar esta inestabilidad política en Perú? Hola, Carol. Bueno, se explica en base a que es un gobierno que ha sido muy débil desde el comienzo, prácticamente desde que tomó el cargo, ¿no? Por un lado está que no ha tenido nunca una mayoría parlamentaria propia. Pedro Castillo llegó al gobierno sin mayoría parlamentaria propia, ha sido un gobierno débil por la falta de apoyos parlamentarios. Por otro lado está también una oposición radicalizada que le negaba la legitimidad incluso antes de que asuma el cargo. Cuando salieron los primeros resultados electorales ya le negaban la legitimidad acusándolo de fraude, de haber ganado en base a un fraude, ¿no? Eso por, digamos, las condiciones objetivas. Por otro lado está la propia culpa de él, su propia gestión, ¿no? Pedro Castillo es un presidente que ha tenido un rumbo errático, no tiene un proyecto político propio, es un presidente que está demostrando abiertamente que no está preparado para asumir ese cargo, que constantemente da tumbos hacia un lado hacia otro, que no está mostrando una capacidad de liderazgo, ¿no? Su primera ministra renunciante acababa de revelar un poco la falta de comunicación que había con él y la influencia que ejercen ciertos asesores en su entorno que lo hacen ser un presidente errático en el cargo. ¿Qué tanto pueden cambiar las cosas con este nuevo gabinete, Isaac? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que Pedro Castillo está buscando primar la búsqueda de gobernabilidad, de estabilidad, eso que no ha tenido su gobierno en ningún momento, ¿no? Si su primer gabinete estaba formado por gente de izquierda, la izquierda más dogmática, más radical de su partido, con figuras muy controvertidas. El segundo fue más cercano a una izquierda progresista más pragmática, ¿no? Una izquierda más moderada, ¿no? Ese también ha fracasado por lo que hablamos, por la falta de contacto, de conexión entre esos ministros y Pedro Castillo. Ahora ha formado un gabinete que parece ser mucho más de centro, ¿no? Algo que a priori suena bien. Él ha buscado apoyos de distintos partidos, los ministros provienen de distintos sectores, el propio jefe de gabinete, el primer ministro, es un político que es parlamentario, salió elegido por un partido de derecha, ¿no? Curiosamente, ¿no? Ahora, eso, lo que a priori suena bien, tiene un lado negativo, y es que este gabinete, por el desprestigio, el descrédito de Pedro Castillo,
Castillo está formado también por figuras muy controvertidas, figuras que están acusadas de corrupción, figuras que en todos los partidos en los que están son conocidos por sus contactos, por su extremismo, en temas políticos como la ideología de género y estas cosas que surgen tanto a la izquierda como a la derecha, como también por su cercanía a grupos de interés, casi mafias, ¿no?, del sector de transporte, del sector de educación, ¿no? Y eso hace dudar sobre la estabilidad política o el daño que puedan seguir tomando las instituciones democráticas en Perú. Bueno, y con este panorama político actual, dime brevemente si crees que Pedro Castillo terminará su mandato. Esa es una pregunta habitual. Yo creo que sigue habiendo altas probabilidades de que Pedro Castillo no termine su mandato, ¿no? Es el fantasma de la moción de vacancia a la destitución. Ha rondado desde que asumió el cargo, por eso lo que hablábamos, la oposición tan radical que busca destituirlo. Yo creo que eso sigue ahí. Los grupos más radicales del Parlamento van a seguir intentando buscar su destitución. Eso depende un poco de ese, digamos, flaco equilibrio que él consigue en el Parlamento. Y algo que va a jugar un papel muy importante es también su popularidad, que está cayendo mucho, ¿no? Que en la calle y la población está un poco descontenta. Tiene más del 60% de índice de desaprobación. Eso yo creo que lo sigue haciendo un presidente muy inestable y muy propenso a que lo destituya el Parlamento en algún momento. Isaac Risco, gracias por analizar con nosotros esta situación actual política en Perú.